Muy bien, ¿cómo está, amada iglesia? ¿Bien? Gloria a Dios. Ya creo que está mejor. Voy a agarrarlo de acá. Si a veces se corta, no es por culpa de nuestro amado ingeniero en sonido, es por culpa mía, ¿sí? Porque yo lo agarro de acá abajo y me dice, no lo tenés que agarrar de abajo el micrófono porque se corta todo. Entonces, si vos escuchás que se corta, es todo culpa mía, ¿sí? Estoy aprendiendo a agarrarlo. De acá me dijeron que lo tengo que agarrar. Espero cumplir. Bien. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero recordarte que al final, aquí enfrente vamos a estar entregando los manuales para el nuevo curso de pareja de matrimonios que vamos a tener, ¿sí? Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor, que ya a finales de este mes vamos a arrancar. Todavía faltan algunos por anotarse, inscribirse. Hay que inscribirse. El manual tiene un costo. Para que te puedan dar el manual, primero necesitas saldar ese costo porque no lo tenemos acá. Hay que pedirlos y hay que mandarlos a traer. Entonces solamente trajimos todos los que pudieron saldar lo que es el curso de matrimonio, que es un costo muy accesible, que son 200 pesos por pareja, ¿sí? Entonces todos al final, los que ya hicieron ese pago, pueden pasar a recogerlo. Aquí enfrente va a estar ahí mi amada esposa, ¿sí? Para entregarlo. Y todos los demás que quieran hoy hacerlo, lo pueden hacer, pueden pagar, pueden anotarse y pueden pagar para que el próximo domingo ya se te pueda entregar, porque ya estamos a nada. Creo que el próximo domingo va a ser el último día para que te puedas inscribir, ¿sí? Así que no te quedes afuera, aprovéchalo. A mí me encantó la semana pasada que llegó una mujer para anotarse. Y dijo, vengo a anotarme porque no sé si mi esposo ya me anotó y vengo a anotarme y lo pago de una vez. Y ya cuando buscamos, no, ¿qué crees? Que ya pasó y ya pagó tu esposo. Esos son hombres de verdad, ¿verdad? Eso, ya pasó y ya pagó. Así que, buenísimo, me encantó eso. Bien, Luis Miguales, fueron ellos, ¿sí? Gloria a Dios. Bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, que queremos continuar con esta serie de visión, en donde hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, que son los problemas, ¿sí? ¿Qué visión debo tener respecto a la palabra de Dios con las situaciones difíciles, con las situaciones adversas? ¿Sí? Yo quiero que abras tu Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Solamente ábrela, en unos momentos vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 4. Cuando ya lo tengas, puedes marcarlo ahí en tu Biblia. Primera de Pedro 4, ¿ya lo tienes? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en estos próximos minutos seas tú hablándonos, enseñándonos, hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos ser desafiados por medio de tu palabra y que salgamos de este lugar amándote mucho más, creyendo en ti y estar dispuesto a ir mucho más profundo en una relación contigo de lo que hoy llegamos. Llévanos a mucho más, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Quiero comenzar, antes de leer el pasaje, quiero comenzar con una pregunta. Que la pregunta, capaz que te la habrá hecho alguna vez, que es, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué parece que últimamente se me juntó todo? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si creo en Jesús? ¿Por qué a veces tengo tantos problemas? Me acuerdo que una vez una persona llegó conmigo y me dice, te quiero hacer una pregunta, sí. Me dice, ¿por qué desde que soy cristiano tengo más problemas que antes? Desde que vengo a la iglesia, desde que leo la Biblia, desde que creo en Jesús, tengo más problemas que antes. ¿Por qué? Entonces, yo no sé si alguna vez te lo habrás preguntado, ¿por qué a veces tenemos
tantos problemas? ¿Por qué vienen distintas dificultades? ¿Cuál es la visión que yo debo tener de parte de Dios cuando enfrento situaciones difíciles? Y déjame decirte esto. Hay 3 tipos de personas frente a los problemas y frente al sufrimiento. El primer tipo de persona son las personas que todo es dolor, todo es sufrimiento, todo está mal y hay que sufrir en esta vida porque así Dios nos quiere. Aleluya. Parece que todo es problema, que todo es dolor, todo el diablo está en todo, es el diablo cochino, es el diablo esto, es el diablo metido. El diablo hace todo. Y gente que todo, que es seria, porque, hay iglesias, gracias a Dios nuestra casa no, pero de verdad hay iglesias. A mí me ha tocado estar en iglesias donde la gente es muy seria, muy seria. Y una postura que no se ríen porque como que cuanto más serio, cuanto más como que más espiritual sos, cuanto más problemas estés pasando, aleluya, porque el Señor está conmigo. Y serio, y no te puedes reír, y si te reís es como que te falta espiritualidad. Yo me acuerdo que estuve en una iglesia así donde todos los pastores, líderes y la gente era seria, y creían que cuanto más serios, más espiritual. Entonces este es el primer grupo donde piensa que todo es dolor, que todo es sufrimiento, que todo es problema. Hay un segundo grupo de gente que se va al otro extremo. El sufrimiento no es de Dios. Los problemas no son de Dios. Aleluya. Las circunstancias difíciles, eso no es de Dios. No. No estás en esta tierra para tener problemas ni para tener sufrimiento. No. Ya Jesús fue a la cruz y pagó el sufrimiento. Aleluya. Entonces hay gente que piensa que no puedes tener problemas, que no puedes tener luchas, que no pueden haber circunstancias difíciles, porque el sufrimiento o el problema no es de Dios. Pero hay un tercer grupo, incluso me paro un poquito acá, en este segundo grupo, ahí. El sufrimiento no es de Dios, dicen. Incluso hasta hay iglesias muy famosas que se llaman Pare de Sufrir. Y hablan todo así en portugués, ¿no? Yo no sé hablar así, lo quise imitar, pero no. Mentalmente quise hacer la voz, pero digo, no la hago porque va a salir pésimo. Pero hay iglesias que son pare de sufrir. Pare de sufrir porque no. En esta vida no tienes que sufrir. Pará de sufrir, ya está. Pará, no problemas, no, ya está. No es de Dios ese problema. Esas cosas no son de Dios. Iglesia donde es un evangelio sin problemas, sin circunstancias difíciles y sin sufrimiento. Y hay un tercer grupo que son aquellos que aprenden a ver los problemas, los momentos difíciles, las circunstancias difíciles a la luz de la palabra de Dios. Porque ciertamente vivimos en un mundo donde hay y habrá problemas. Pero hay que aprender a ver a través de la palabra de Dios los momentos y las situaciones difíciles. Por eso en esta serie Visión, la idea es poder ver lo que por ojos naturales a veces no vemos, pero necesitamos ver a través de su palabra y a través de su visión cómo enfrentar momentos difíciles. Ahora sí, Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 12, va a decir Pedro. Quise continuar con Pedro porque te acordás que la vez pasada fue Pedro
el que había fallado, pero fue Jesús el que lo fue a buscar y que afirmó a Pedro, y ese Pedro después no iba a volver nunca más a negar a Jesús. Incluso terminaría dando su vida por amor a Jesús, nunca más lo volvió a negar, porque recordá que después de que Jesús te restaura y te perdona, lo que Él busca no es que sigas viviendo de la manera que seguías viviendo, sino que te comprometas como nunca antes con Él. Y eso fue lo que Pedro hizo, comprometerse con Jesús como nunca antes. Y ahora Pedro, el que había fallado, pero que había sido perdonado y restaurado y que se había comprometido con el Señor, ahora él le enseñaba a la iglesia cómo moverse en medio de situaciones difíciles. Y en este momento acá Pedro le va a decir a la iglesia: amados hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando como si fuera algo extraño. Al contrario, gócense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. Y sean bienaventurados ustedes si es que los insultan por causa de Jesús, porque el glorioso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Gloria a Dios. No sé si hacía rato que no leías esta porción de la Escritura, pero cuando yo la volví a leer, ¡pum! Dije, wow, hay cosas que no había visto. Hay cosas que por años leí este pasaje y la pasé por alto. Y hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo en estos minutos, ser fiel a lo que Dios puso en mi espíritu y en mi corazón para la amada iglesia. Lo primero que Pedro va a enseñar, va a decir: amados hermanos, no se sorprendan. No se sorprendan si hay problemas. No se sorprendan si hay dolor. Ay, pero ¿cómo, Emiliano? Si yo vengo a la iglesia, si yo vengo todos los domingos, si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo voy a gemas los jueves, si yo voy a jóvenes los sábados, si yo voy a matrimonios, estar inseparables, si yo estoy comprometido, Emiliano, ¿por qué hay problemas en mi vida? Y Pedro va a decir, lo primero que tienes que entender es: no te sorprendas. No te sorprendas. ¿Por qué? Por el fuego de la prueba. No te sorprendas si hay prueba. No te sorprendas del fuego de la prueba por el que están pasando como si fuera algo extraño. Es que cuando vos crees que por ser hijo de Dios no vas a pasar por momentos difíciles, te engañaste o te engañaron. No, es que desde venía Cristo, todo se resuelve. Venía Cristo, todo se soluciona. Venía Cristo, todo te irá bien. Y claro que parte de esas frases son verdad, pero hay una parte de esa frase que no tiene que sacar las circunstancias difíciles ni los problemas, porque vivimos en un mundo caído donde hay y habrá circunstancias difíciles. No te sorprendas como si fuera algo extraño. Es que no sé por qué me pasa eso, Emiliano. Si yo voy a la iglesia y no sé por qué me pasa eso, Emiliano, si yo vengo a casa de oración. ¿Y por qué me pasa eso, Emiliano, si yo esto, lo otro? Como si te estuviera pasando algo extraño. Es parte de. Pero mira esta palabra, dice: no te sorprendas por el fuego. La palabra que usa Pedro acá, fuego, en el original, es purosis, que significa incendio. ¿Y cómo es un incendio? Un incendio, ¿cómo comienza un incendio? Generalmente el incendio arranca por algo chiquitito, ¿sí?
Y es algo que es chiquito, pero que comienza a tomar fuerza y que comienza a crecer y que hasta el punto que se vuelve fuerte y grande y que todo se sale de control. El incendio no es algo que está programado. Cuando hablamos de un incendio, no de los que hacen a propósito, sino cuando hablamos de un incendio que fue por accidente. No es algo que está programado, no es algo que se programa, no es algo que alguien está esperando que suceda. Nadie dice, hey, te invito a mi casa a las 4 mañana que va a haber un incendio ahí en mi casa para que lo veamos juntos y tomemos fotos. No funciona así, a menos que vos como loco lo hayas programado, ¿no? Pero no funciona, los incendios vienen de repente. No te la esperabas y de pronto algo que parecía pequeño se volvió un fuego grande. No sé si les ha pasado a ustedes. De algo que parecía chiquito, de pronto, ¡guau, Dios! ¡Líbrame de esto! ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo me metí en esto? ¿Qué hago, Señor? Y esa es la palabra que Pedro está usando, lo que él está diciendo. Amados hermanos, no se sorprenda cuando venga alguna prueba inesperada. No se sorprenda cuando venga una situación difícil que no estaba programada y que llega y que toca la puerta de tu casa, que toca a tu familia. No te sorprendas cuando llegue algo inesperado, como si fuera algo extraño. Ahora, déjame decirte esto. Hay pocos que te van a enseñar lo que yo estoy hablando en estos minutos ahora. Porque la gran mayoría va a decir, no, te reprendo, pastor, no predique problemas, ni circunstancias difíciles, ni sufrimiento. Aleluya, predique prosperidad. Predique que todo me va a salir bien. Predique que no, que me está esperando una gran bendición. Reprendo el sufrimiento. ¿Y sabes qué? Yo antes pensaba así. Yo antes cuando escuchaba que, me acuerdo que una vez un pastor amigo me regaló un libro que decía que el título tenía que ver cómo atravesar una crisis a la luz de Dios. Y me lo regaló y yo estaba re bien. Y yo decía, ¿qué le pasa? Hubiera escogido otro título, ¿no? Yo no tengo problemas, no hay crisis, porque a veces pensamos, no, que yo soy hijo de Dios, todo me va a ir bien. Yo soy hijo de Dios, no voy a tener ningún problema. Y si hay un problema, el Señor me defiende, aleluya. Pero no siempre funciona así, amados. Muchas veces vamos a tener que atravesar por momentos difíciles. Por eso yo siempre digo, yo prefiero ser un cristiano, un hijo de Dios advertido, a ser un hijo de Dios que lo han ilusionado con palabras bonitas y el día de la prueba no tiene fuerza en su carácter ni en su vida espiritual y se viene abajo. Porque nunca le enseñaron que en nuestro caminar con Cristo también habrán momentos difíciles. Que también habrán circunstancias que te harán llorar. Que habrán momentos que decís, Señor, ¿qué hago? Señor, no contaba con esto. ¿Cómo voy a hacer ahora? Por eso yo creo que es mejor ser un cristiano advertido por la palabra, que conoce el mensaje completo del Evangelio, porque eso va a formar bases fuertes de fe en tu vida. No vas a tener una vida donde piensas que todo va a ser sobre arena y que nunca va a venir una prueba, que nunca va a venir una circunstancia dura, que nunca va a venir un momento difícil, que nunca va a venir un momento, Señor, de clamar y gritar, te necesito porque no sé qué hacer. Pero un cristiano advertido es aquel que en medio de la prueba
está con una base fuerte en una roca que es Jesucristo. Y donde Jesús dijo, hay dos tipos de construcciones, sobre la arena y sobre la roca. A las dos ponle la firma que le vendrán vientos y tormentas y pruebas. A las dos. No porque estés acá en Cristo, todo será color de rosa. No porque estés en Dios, todo te saldrá bien y nunca tendrás un problema. No, Jesús dijo, a los dos le vendrán luchas y problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquella automáticamente se vendrá abajo, pero esta, aunque vengan vientos, mareas, tormentas, terremoto, fuertes tempestades, la casa seguirá firme, estará en pie y no se caerá. Ese es un hijo de Dios advertido. Vendrán problemas, vendrán luchas, pero si vos estás acá, nada podrá derribarte. Entonces Pedro dice, no te sorprendas si aparece un incendio, no te sorprendas si viene una prueba, no te sorprendas si viene un momento difícil. Va a decir, antes bien, ¿qué va a decir? ¡Gócense! ¿Cómo, Emiliano? Está loco, Pedro. ¿Cómo me voy a gozar? Amados hermanos, imagínatelo a Pedro enseñando en la iglesia. No se sorprendan. Yo creo que le habían llegado muchos hermanitos. ¿Y por qué me va mal a mí, Pedro, si yo ya creí en Jesús? Y Pedro, ¿y por qué a mí me va así? ¿Y por qué se burlan? ¿Y por qué lo otro? Y entonces Pedro dice, vamos a hacer una cosa. Amados hermanos, no se sorprendan cuando venga un momento de dificultad, un momento de lucha y un momento de prueba, como si fuera alguna cosa extraña. Les doy un consejo, antes bien, gócense. Vamos a buscar esta palabra que Pedro usó de gócense. La palabra esta, lo que Pedro está diciendo originalmente en el griego, es antes bien, alégrate y confía en extremo. Eso significa la palabra que Pablo le está enseñando a la iglesia. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos duros, vendrán momentos que parece que todo se salió de control, que todo se incendia. Pero yo les quiero decir, amada iglesia, jairé, alégrense y confíen en extremo. ¿Sabes que esta palabra, jairé, es la misma palabra que utiliza el ángel de Dios, Gabriel, cuando va a darle anuncio a María y decirle, María, eres muy favorecida, jairé, alégrate y confía en extremo porque Dios te escogió para traer al Salvador al mundo. Mira, escucha. Si vos lees la historia de María, María una jovencita pura, santa, apartada para su amado esposo José, intachables. Una señorita con todas sus letras que vivía una vida tranquila y que ya había planeado un futuro con un hombre de Dios llamado José. De pronto se le aparece un ángel del cielo y le dice, María, no temas, jairé. Alégrate y confía en extremo. Escucha, en otras palabras se lo anticipa porque lo que sucede después es que a María no le iba a salir todo de color de rosa. Iba a decir, oye, pero yo antes de que venga el ángel y me diga, mi vida estaba bien, no me iba tan mal, tenía un buen plan. Pero después de que vino el ángel, ahora estoy huyendo,
mi esposo me dejó, pensó que yo lo engañé. Después Dios le habla en sueños a José, José vuelve y Dios le dice, váyanse, escapen, porque están buscando a ese niño que viene en el vientre para matarlo, se escapan. El niño nace en una situación, en un pesebre, todo incómodo. Pareciera que desde el momento que ella se entregó al Señor, las cosas empezaron a salir mal. Pero en realidad, cuando ves con visión su vida, la vida de María nunca hubiera llegado al nivel que llegó si no fuera porque vino esa palabra, Jairé, alégrate y confía. Lo que viene no será fácil, pero créeme, confía que el final es mucho mejor de lo que hoy estás. Es mucho más grande. Yo te voy a fortalecer, vas a pasar por momentos de prueba, vas a pasar por momentos de lucha, pero yo voy a estar caminando contigo, te voy a cuidar y te va a fortalecer. Y en los momentos difíciles, el resultado final es que tendrás bases fuertes. Por eso, gózate y confía. Déjame decirte esto. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Porque usa la misma palabra que utilizó un ángel del cielo. ¿Qué está diciendo Pedro? Entonces, Emiliano, que yo me tengo que alegrar cuando hay problemas. Déjame decirte esto, amada iglesia. Hay pruebas y hay problemas que llegan por nuestras malas decisiones, donde Dios no estuvo en el asunto ahí. Hay momentos difíciles y luchas y pruebas que no es porque Dios está en el control, si bien Él está en el control de todo, quiero que me entiendas, pero es porque yo solito me lo busqué. Dios en estos momentos Él tiene gracia si tú te arrepientes de tus malas decisiones y vuelves al camino. Y Él te ayuda a pesar de que vos solito te hayas metido en esa situación. Pero las pruebas de las que está hablando Pedro, de que alégrate y confía, no son pruebas por haberte portado mal, no son pruebas por ser un mal hijo de Dios, no son pruebas por ser un cristiano que no ama su palabra y que no ama a Jesucristo. Son pruebas que amando la palabra, amando a Jesús, confiando en Él, de pronto viene una circunstancia difícil. ¿Me explico que no todas las pruebas llegan por malas decisiones mías? Hay pruebas que llegan simplemente que yo no sé por qué hoy me toca pasar esto. Bueno, a lo mejor, gente, el jueves hablábamos con las mujeres, ¿no? Que estuvo hermoso, tremendo, estuvo con las mujeres, las gemas. Qué hermoso que estuvo de parte de Dios. Fue un jueves de libertad y sanidad en el espíritu impresionante. Impresionante. Porque uno de los temas que tocábamos era justamente cómo enfrentar esos momentos de duelo, de muerte. ¿Con qué perspectiva debo entender y afrontar eso? Y hay muchas veces que vos estás bien con tu familia y de pronto llega eso a tu vida. De pronto te toca despedir a alguien que amabas, que estaban en el Señor, y es una prueba. Y es un momento difícil. No llegó por un pecado, llegó simplemente porque llegó. Ahí Pedro dice, si llegan esos momentos difíciles, Jairé, gózate y confía en extremo, porque el resultado final que hoy no ves es muchísimo mejor por lo que hoy estás sufriendo. Lo que está allá en el fondo, en el final, lo que yo veo que hoy no ves,
es mucho más grande y más glorioso que el dolor que esta situación hoy está ocasionando. Por eso confía. Y si confías que Él está en el asunto, entonces te tienes que alegrar en medio de la lucha, en medio del dolor. Vas a ver, cuando vos estudias la palabra de Dios, no vas a encontrar un solo ejemplo de la Biblia de un hombre o una mujer de Dios que no pasó por momentos difíciles y por circunstancias de dolor. No hay uno solo. Todos ellos pasaron por momentos difíciles y muchos de ellos llevaban una vida intachable, no habían hecho nada, pero Dios les permitió pasar por un valle de oscuridad. Job, el libro más antiguo de la Biblia. Job era un hombre íntegro, intachable, y le tocó atravesar por pruebas, tras pruebas, tras pruebas, tras pruebas, tras pruebas. José lo trataron injustamente, fue vendido por sus hermanos quisieron matarlo, le dijeron a su papá que había muerto, separaron la vida de un niño de 17 años de su papá y le hicieron creer al padre que ese niño había sido devorado por una bestia. José fue intachable delante del Señor, pero se encontró con distintos incendios y pruebas y circunstancias difíciles, año tras año. Él hacía las cosas bien en la casa de Potifar y le voltearon toda la jugada y lo mandaron a la cárcel. Y ahí estaba en la cárcel, pero en medio de todo eso, Jairé. En medio de todo eso, José seguía confiando y alegrándose de que Dios estaba en el asunto, a pesar de que lo que hoy me toca pasar no lo entienda. Pero sé que no es a causa de un pecado. Sé que no sé por qué los tengo que pasar, pero yo sé que el final es mucho mejor de lo que hoy estoy viendo. Filipenses capítulo 4, verso 4. Pablo va a decir: regocíjense en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No, Emiliano, deja que les aclaro, dice Pablo. Regocijen en el Señor siempre, y entre paréntesis, en cuanto no haya ningún problema. Regocíjense en el Señor siempre, en cuanto, entre paréntesis, todo les vaya bien. No, ¿qué dice Pablo? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Pablo, pero estamos viviendo un tiempo difícil, las cosas están difíciles. Regocíjate en el Señor. Es fácil alegrarnos cuando todo nos va bien. Es fácil alegrarnos cuando no hay ningún tema, ningún problema. Pero la verdadera palabra se vive en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las adversidades. Cuando hay un momento de dificultad, la palabra de Dios dice: regocíjate en el Señor. Pero Padre, es una circunstancia difícil. Aprende, a pesar de que es difícil la circunstancia, aprende a no perder la alegría en mí. Regocíjate siempre en mí. Ahí está el verdadero desafío del Hijo de Dios. Ahí es donde yo digo, yo prefiero ser un cristiano advertido de que van a haber momentos difíciles, pero que Dios me dice en medio de las circunstancias difíciles: no te deprimas, no te escondas, no te tires abajo. Si sabes que yo estoy contigo, regocíjate. Alégrate en mí. Escucha, no te alegras en el problema. No es que te alegras, llegó un problema, amada iglesia, me llegó un re problema a mi casa, pero estoy recontra feliz porque vino un problema, aleluya. No te alegras en el problema. Te alegras y confías en Él, en medio de tu problema.
No te alegras ni aplaudes la circunstancia difícil, porque si somos honestos, a nadie nos gusta pasar por momentos duros. A nadie nos gusta pasar por momentos difíciles. A nadie nos gusta pasar por momentos de pérdida. A nadie. Pero esos momentos existen. Y a los cristianos y a los hijos de Dios también les llegan. Pero cuando llega un momento difícil, no aplaudes el momento difícil, te alegras y te regocijas porque no estás solo en ese momento difícil, porque hay alguien que está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra de ti? Por eso regocíjate en el Señor siempre. Filipenses 4, unos versos más adelante, va a decir el Señor, si lo puedes poner, Filipenses 4, verso 11 al 13, va a decir el Señor. Le dice Pablo, escuchá, yo no digo todo esto porque me esté yendo recontra bien o porque no tenga problema de necesidad alguna o porque soy multimillonario y entonces no tengo ningún drama, todo me sale bien. No, va a decir Pablo, no lo digo todo esto que estoy diciendo porque yo tenga escasez, pues he aprendido. ¿Qué dice Pablo? He aprendido. O sea que si vos no pasás, escucha, ¿cómo se aprenden las cosas? Si vos querés aprender a manejar, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? Sentarte, manejar. ¿Las primeras veces van a ser fácil? No, va a ser difícil. Y también el maestro que te toque. Si es familiar el maestro a veces es peor. Se desespera rápido, se olvida que es tu pariente. Pero para aprender tienes que pasar por eso. No puedes decir, toma, mira un video de YouTube, listo, ya te lo estudiaste el video, sí, ya sabes cómo, listo, toma tu licencia de conducir. No funciona así. Para aprender tenés que pasar. Y ese pasar muchas veces va a ser incómodo. Las cosas no van a salir a la primera. No vas a hacer todo bien a la primera, es más, muchas veces te vas a equivocar y vas a tener que volver a intentarlo. Pablo dice, yo lo que les digo, no les digo porque nunca tuve un problema. No. Yo he tenido un montón de problemas, tanto así, que ahora he aprendido. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. ¿Cómo Emiliano, un hombre de Dios? ¿Cómo Emiliano, un hombre de Dios va a pasar por momentos difíciles? ¿Cómo que Pablo pasó por hambre? Aprendió. Fue enseñado para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y va a decir, ¿y saben por qué puedo seguir adelante? Porque el siguiente versículo va a decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo puedo. Sé andar en abundancia y sé andar sin nada, dice Pablo. Sé andar con hambre, con fríos, con azotes, con golpes, en comunión con la iglesia o que la iglesia me esté criticando. Yo sé seguir adelante, he aprendido a mantenerme firme. ¿Por qué? Porque algo he aprendido también, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ah, es que Emiliano, es que si vos supieras, yo estoy pasando por un momento difícil y ya no puedo. Yo estoy pasando por un momento duro y ya no sé qué hacer y no puedo. Necesitas hoy recordar y volver a aprender que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay ninguna situación en la que el Señor no pueda fortalecerte. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, cuando haya pruebas, amada iglesia, porque vendrán pruebas, vendrán momentos difíciles. Y no es la primera vez que nosotros lo enseñamos, porque si algo no enseñamos desde este púlpito de gracia, es de que todo va a ser color de rosa. No. Te enseñamos que habrán momentos duros, que habrán momentos difíciles, pero en medio de esos momentos duros y difíciles puedes aprender a regocijarte en medio de la tristeza, alegrarte en medio del dolor, porque no aplaudes la tristeza, no aplaudes la pérdida, no aplaudes el dolor, te alegras y te regocijas, porque en medio de esa prueba y esa tristeza, el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Puedo salir adelante, Emiliano, de esto? Por supuesto que sí. ¿Puedo ser libre de esto, Emiliano, por más triste que me sienta? Por supuesto que sí, si pones al Señor como el dueño, Señor de tu vida. Por eso Pedro decía, no se sorprendan, como si algo extraño pasara. Al contrario, voy a leerlo en esta versión, 1 Pedro 4:13. La Reina Valera 60 va a decir, al contrario, gócense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. A ver, lo voy a leer otra vez. Gócense en tener parte en los éxitos de Cristo. Gócense en tener parte en los éxitos de Jesús, en las bendiciones de Jesús, en gloria a Dios, aleluya, todo te irá bien. No, dice Pedro, alégrate en tener parte aún en los sufrimientos de Jesucristo. Que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo en ustedes. ¿Sabes qué, amada iglesia? Muchas veces, a veces la gente piensa, o a veces en iglesias, a veces, no sé si has escuchado, no, es que Cristo sufrió para que tú no sufrieras. ¿Es verdad esa frase? En parte. Porque eso que Cristo sufrió, sufrió el castigo del pecado para que tú no sufrieras el castigo del pecado. Pero no es que Él se llevó todos los problemas para que vos nunca en la vida tengas un problema. No. Por eso soy parte aún de los momentos difíciles, porque mi Señor atravesó por pruebas. Mi Señor atravesó por momentos difíciles. Él me hizo libre del castigo del pecado, algo que yo no podía hacer. Pero Él no me prometió que todo sería color de rosa. Al contrario, Jesús mismo va a decir en Juan, capítulo 16, en el verso 33, en el mundo tendrán aflicción, pero gózate, alégrate, confía, yo he vencido al mundo. En el mundo habrán momentos difíciles. En el mundo habrán momentos de aflicción. En el mundo habrán circunstancias adversas. Nos tocará pasar como hijos de Dios por pruebas. Pero el Señor Jesús dice, hey, quiero que tengas paz en esto. En el mundo tendrás aflicción y problemas. Pero confía, pero jairé, pero alégrate. Yo he vencido al mundo.
Y quiero ir terminando con esto. No sé si mis amados, el equipo de alabanza puede pasar. Pero el verso 14 de 1 de Pedro, capítulo 4, verso 14, va a decir: cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Déjame enseñar un poquito más el contexto, porque tengo un par de minutos. El contexto es que Pedro le está enseñando a la iglesia, y particularmente le está hablando a aquellos que antes vivían para el mundo y que ahora viven para el Señor. Que antes vivían una vida desenfrenada, sin pedir consejo, sin buscar al Señor, pero que hoy se han arrepentido y están buscando al Señor. Pero en esa búsqueda le han llegado problemas. Pedro le está hablando a esa gente que ama al Señor, pero les toca pasar por luchas, no por sus malas decisiones de pecado. Que si hay una mala decisión del pecado, el Señor te perdona siempre y cuando tú te arrepientas. ¿Sí? Ningún amén. Puro sonido de celular. Si hay una situación de pecado, el Señor te perdona siempre y cuando tú te arrepientas. No porque vengas a la iglesia, sino que uno debe confesar su pecado y arrepentirse y cambiar su estilo de vida. El Señor te alcanza con gracia y misericordia en medio de las circunstancias que me llevaron a mí a una situación difícil a causa de mi pecado. Él te encuentra con amor y te trae con cuerdas de amor y con gracia, te perdona, te restaura, pero te tienes que arrepentir. Pero Pedro le está enseñando a la gente que ya se arrepintió y que hoy está pasando momentos de prueba. Gente que ya confía en el Señor, que ama al Señor y que no sabe por qué le está llegando todo esto. A ellos le está diciendo Pedro, le va a decir en el verso 14, cuando sean injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. ¿Qué palabra utiliza Pablo? Bienaventurados. Bienaventurados en otras traducciones se complementa como dichoso, bendecido, favorecido, afortunado, doblemente bendecido. En otras palabras, para los apóstoles, te lo está diciendo alguien que falló, como decimos nosotros en Argentina, que metió la pata y la metió feo hasta el fondo. Pedro. No te lo está diciendo alguien que vivió su vida intachable. No, te lo está diciendo alguien que metió la pata hasta el fondo, pero que se arrepintió y que se comprometió con el Señor diciéndole, me comprometo a pastorear tus ovejas, puedes contar conmigo. Te lo está diciendo alguien que cambió su vida a pesar del error que tuvo. Y él está diciendo, bienaventurados si un día por causa de Cristo se burlan de ti por ser cristiano. Bienaventurados si por causa de Cristo te señalan. Bienaventurados si por causa de Cristo se ríen, hablan mal de ti, se burlan porque buscas al Señor. Bienaventurados si por causa de Cristo se burlan porque en medio de la prueba vos seguís confiando que Dios va a hacer un milagro y no te rendís. Bienaventurados, dice Pedro. Bienaventurados, dichosos aquellas personas, bendecidas aquellas personas. Para Pedro, para Pablo, para los apóstoles, para la iglesia primitiva, para los nuevos creyentes, pasar por momentos difíciles no era una carga. Era una honra, porque sabían que estaban siendo parte también
de los sufrimientos que Jesús tuvo. Y si me toca pasar por esto, por creer en Dios, paso por esto. Si me toca pasar por esto, por no vender mis principios, paso por esto. Si me toca pasar por esto, por no mentir, por ser íntegro, por ser transparente, por priorizar la palabra de Dios por encima de lo que dice el mundo. Si me toca pasar por eso, por estas cosas, Señor, soy bienaventurado. Dice Pedro, sos dichoso, sos bendecido. Si te toca pasar por pruebas a causa de Cristo, por no doblar tus rodillas a Nabucodonosor, sos bendecido. Daniel, íntegro, 10 veces mejor que el mejor. Aún así, Dios no le impidió que lo metieran a un foso de leones. Daniel, ¿niegas seguir hablando con Dios? ¿Reconoces a Nabucodonosor como el único Dios? No lo haré. Te voy a tirar a un foso de leones, a una prueba. No te vas a librar de esta. Si me toca pasar por esa prueba, por ser fiel a Jesucristo, bienaventurado eres. Los amigos de Daniel están dispuestos ahora que cuando suene la bocina, ustedes se arrodillen ante la estatua que he preparado, porque si no lo hacen, lo tiraré al horno de fuego. ¿Y qué Dios los librará? Y ellos dicen, si nos toca pasar por el fuego, Dios puede librarnos. Pero si Él no lo hiciera, no adoraremos ni serviremos a tu estatua, porque solo a Dios y al Señor serviremos. Si nos toca pasar por la prueba y Dios no nos libra, no vamos a doblar nuestras rodillas. Jairé, voy a seguir confiando y en medio de la prueba me voy a alegrar en extremo, porque a pesar de que yo no lo entienda, el Señor estará conmigo. Y fue entrado a los hornos de fuego y fue entrado al foso del león. A ninguno de los dos Dios se lo impidió pasar por prueba, pero en medio del horno y en medio del foso de los leones había alguien que estaba ahí. ¡Ey! ¿No echamos 3? Sí. ¿Y por qué yo veo 4? Y el 4 es forma del Hijo de Dios que se pasea en el medio del fuego y el fuego no les causa ningún dolor ni daño. En medio del dolor, en medio de la prueba, si a ti te tocó pasar por una prueba, pero no fue a causa del pecado, fue simplemente por no negar tus principios, por confiar en el Señor, por no doblar tus rodillas, por ser íntegro, por amar a su palabra, por seguir creyendo, bienaventurado eres, porque en medio de la prueba el Señor estará contigo. El Señor estará contigo. Por eso te puedes regocijar. No te alegras por el horno de fuego, te alegras por el que camina contigo dentro del horno de fuego. No te alegras por los leones, te alegras porque hay alguien que le tapa la boca a los leones. Te regocijas en el Señor, te alegras en el Señor, confías en el Señor. Yo quiero, amada iglesia, que te pongas en pie. Y quiero leerte un último pasaje. Quiero decirte esto, amada iglesia. Por favor, quiero que anotes esto. Sé que ya te paraste, está bien, o memorízatelo. Pero si no aprendemos a gozarnos en las pruebas, no podremos gozarnos en las victorias. Si no aprendes a confiar en el Señor en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, tu alabanza sigue en tu boca, sigues confiando, sigues creyendo, sigues confiando en extremo en el Señor.
y te sigues alegrando aún en medio de que haya una situación difícil. Vas a poder disfrutar mucho más cuando llegue tu victoria. Pero si no aprendes a alegrarte en medio del momento difícil, tampoco lo harás en medio de la victoria. Porque el verdadero agradecimiento no comienza cuando ya todo está bien. La verdadera gratitud comienza cuando, a pesar de que las cosas no se ven bien, yo sigo confiando y yo sigo agradeciendo que el Señor está conmigo. Quiero darte esta palabra, amada iglesia. Y quiero invitar al pastor para que él termine orando y cerrando este momento. Pero quiero darte esta palabra. Romanos capítulo 8, verso 28. Recíbela. Ponle candado en tu corazón y en tu espíritu, que nadie te la quite. Romanos 8, verso 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Hay alguien que ama al Señor aquí? ¿Hay alguien que ama realmente al Señor aquí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amado, yo no sé por qué vino ese momento de lucha. Yo no sé por qué vino ese momento de prueba. Pero quiero decirte de parte del Señor que, a pesar de que eso es incómodo, créele al Señor. Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien a los que aman al Señor. El verso 35 va a decir: ¿y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Mira, todas cosas malas. Pablo dice: habrán momentos malos, habrán momentos difíciles, iglesia. Habrán momentos donde pienses que Dios separó su amor de ti. Habrán momentos de tribulación, habrán momentos de angustia, habrán momentos de persecución, habrán momentos de hambre, de desnudez, de peligro, de espadas. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Por lo cual, cuando venga un momento difícil, cuando venga un momento que vos decís: yo no sé por qué llegó esto, Señor, si yo te amo, no entiendo, no sé qué va a pasar, pero Señor, Jairé, yo voy a confiar en extremo y me voy a alegrar en medio de la circunstancia, porque tú estarás conmigo, porque no habrá nada que me separe de tu amor. Y ante todas estas cosas, Señor, yo sé que soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Dale gloria al Señor. No hay nada que pueda separarte de su amor. Nada. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Bendícelo. 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 Agradécele. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.